Por allá del 1997, en Alemania, un grupo de jóvenes estudiantes comenzaron a crear un videojuego donde varias personas se pudieran conectar, conversar y combatir contra monstruos. Ellos no sabían que este sueño se convertiría en realidad y así crear el primero MMORPG de la historia. Nada más ni nada menos que Tibia. MMORPG, por sus siglas en inglés, que significan videojuego de rol multijugador masivo en línea. Tibia fue desarrollado por Zipsoft en 1997 por Guido Lübke, Stepan Pyers, Ulrich Scholot. La mayoría de sus gráficos eran similares al clásico juego Ultima Online, y gracias a voluntarios que se encargaron en la administración, la parte artística y el nivel de diseño, se logró transformar en Tibia en un producto comercial a escala profesional. Y así como era de esperarse, un 10 de enero del 1997, un personaje apodado Albe fue el primer jugador en entrar a Tibia. Fue recibido por los tres dioses. Hay que señalar que no había mucho que hacer en ese entonces. El único NPC era Sam, que ni siquiera tenía un arsenal todavía. Pero poco a poco se empezó a llenar de jugadores y de aquí empezaron a surgir leyendas que marcarían la historia de Tibia. La historia dentro de Tibia. Al principio solo había un gran vacío. De aquí nacieron dos entidades poderosas que fueran conocidos como los dioses mayores. Uman, el sabio, era un dios benigno que estaba dotado de intelecto divino, y Zarroth, el destructor, con mucha oscuridad, era muy destructivo y altamente peligroso. En algún momento del camino decidieron crear un universo. Seguramente Fardoth fue el iniciador, pues le impulsaba la necesidad de crear y dar vida. Estaba rebosante de poder creativo e impaciente por liberarlo, así que surgió y comenzó a desatar sus poderes. En su sabiduría divina, Uman se dio cuenta de inmediato que Tibiásula podría ser un poderoso aliado en el proyecto de la creación, y pronto le pidió que uniera fuerzas con Fardoth y él mismo para trabajar en la gigantesca tarea que tenían por delante. Tibiásula, que también estaba intrigada por la idea de la creación, se dejó convencer fácilmente, y así fue como fueron tres creadores donde antes solo había dos, y juntos se pusieron a trabajar con renovado vigor. Adroth se había opuesto a la idea de la creación todo el tiempo. En secreto creó una daga de gran poder y la concentró todo su odio y su poder destructivo, un arma adecuada para matar a un dios. Luego se quedó esperando el momento perfecto, y efectivamente llegó ese momento, un día fatídico, cuando los otros dioses casi habían agotado sus poderes. Para terminar la poderosa columna del tiempo, Zarroth aprovechó la oportunidad y se llevó a Tibiásula a un lado. Inocente y perfectamente inconsciente de las malicias e intenciones de su compañero dios, Tibiásula era presa fácil. Zarroth clavó la espada en su corazón con toda la fuerza que pudo reunir. Herida de muerte, la diosa se hundió en el suelo y de su cuerpo descolorido sangraron los elementos: fuego, agua, tierra y aire, los componentes de su ser divino que habían sido arrancados de su antigua armonía por la vergonzosa traición de Zarroth. Entonces nació la tierra de Tibia, el núcleo viviente de toda la creación. Derivó del elemento tierra, mientras que Zula, el poderoso mar que baña suavemente las costas de Tibia, fue creado a partir del elemento agua, el aire. Se elevó sobre la creación y se extendió sobre ella como un manto protector, mientras que el fuego sería el fundamento calentado de la tierra, con sus llamas eternas. Finalmente, todos los elementos habían tomado sus lugares para formar el mundo, y cada una de las partes individuales de Dios brillaba con energía divina. Desafortunadamente, todos eran salvajes e impetuosos. Impulsados por su naturaleza impulsiva, estaba claro que ninguno de ellos había heredado el espíritu gentil de Tibiásula. La armonía había sido destruida para siempre. Y así, Ardo se unió al elemento fuego, y el fuego le dio dos hijos: Fafnar, una hija, y Sion, un hijo. Muy pronto, estos dos nuevos dioses ocuparon el lugar que les correspondía en la creación. Eligieron vivir en el cielo que lo cubría. Y así sucedió, que dos soles surgieron sobre la creación para iluminarla. Desafortunadamente, sin embargo, los dos hermanos tenían un carácter bastante diferente y no se llevaban bien. Mientras que Suon era tranquilo y considerado, su hermana Fafnar era imprudente y salvaje, y descuidadamente devastó el mundo con sus llamas abrasadoras. Finalmente, Suon perdió la paciencia con su hermana. Él atacó y se produjo una furiosa pelea. En esta lucha, Suon prevaleció porque era más fuerte que su hermana, por lo que Fafnar se volvió para huir a través del cielo, tratando de llegar a la seguridad del inframundo. Pero esto no sería suficiente.
ya que Swan la perseguía arduamente. Y así siguió hasta el final de los tiempos. Esta es la razón por la que cual día ambos soles desaparecen del horizonte por un tiempo, provocando que la Tierra caiga en la oscuridad. Ahura-Umán se unió a la Tierra y la Tierra dio a luz a Cronor, el señor de los árboles. Este dios estaba lleno de encanto y vitalidad, al igual que Fafnar, su caprichoso primo. Cronor amaba su propia forma, era más sabio que ella y mucho más modesto. Pronto se convirtió él mismo en un creador de seres vivos, porque se inspiró en la creación y en el don milagroso de la vida. Diseñó plantas a su propia imagen y las coló sobre el cuerpo de la madre Tibia, hasta cubrir todo su rostro como una hermosa prenda. Pero Ardos luego se unió con el aire y engendró a Nornur, el dios del destino. Nornur envidiaba la forma orgullosa de Cronor, porque había heredado la forma frágil y delicada de su madre. De hecho, su cuerpo apenas tenía más sustancia que una nube fugaz o una canción en el viento. Le pidió a su creativo primo que lo ayudara a conseguir un cuerpo firme propio, pero por mucho que lo intentaron, los primos no encontraron una solución. Nornur siempre había sido un dios etéreo, la sombra de una sombra. Para consolar a su triste primo, Cronor le sugirió a Nornur que al menos debería crear algún ser vivo que le perteneciera para poder manifestarse en sus sirvientes, y así sucedió, que las arañas vinieron al mundo, criaturas elegantes, aunque espeluznantes, que podían tejer telaraña de gran belleza, frágiles y fugaces. Estas delicadas redes se asemejan a la forma efímera de Nornur. Atroth observó el progreso de la creación con ira y con disgusto. Así fue concebido Brok, el titán furioso. Brok, una abominación extremadamente fea, solo tenía un ojo en su enorme cabeza. Había heredado poco de la astucia de su padre y nada de su cautela, pero era fuerte, feroz. El furioso calor de su madre ardía salvajemente en su interior. A medida que crecía, a Brok le dolía el fuego que ardía dentro de él, hasta que un día, cuando se volvió insoportable, convocó todos sus poderes mágicos y liberó la mayor cantidad de llamas dolorosas que pudo del mundo. El fuego abrasador se mezcló con su ira, y de ahí surgió Gar-Sark, el primer dragón de la historia, que más tarde engendró toda una raza de lagartos gigantes e inteligentes, una raza que eventualmente traía terror y caos a Tibia. Brok observó la terrible criatura que había creado de forma bastante accidental y se alegró cuando vio lo feroz y poderoso que era. Aunque era bastante estúpido, también tenía el don de crear vida, que es un acto de vanidad que utilizó para crear los cíclopes a su propia imagen. Atroth intentó crear un ser más aterrador y destructivo que los cíclopes. Aunque estos gigantes eran feroces y fuertes, no eran tan destructivos como él quería. De hecho, debido a su amor por la minería y la herrería, los cíclopes eran una raza más creativa que destructiva. Peor aún, no se estaban propagando lo suficientemente rápido como para convertirlos en una amenaza. Por esta razón, Brok pasó a crear trolls y duendes, razas que eran más débiles que los cíclopes, pero que se propagaban mucho más rápido. Sin embargo, su obra maestra indiscutiblemente fueron los orcos, una raza guerrera, temible y decididos, que vivían solo para expandirse y conquistar. Pronto se habían extendido por todo Tibia y eran el terror de todo ser vivo. Bates, la señora del mar, creó criaturas enormes y misteriosas, que eran a la vez elegantes y feroces, y pobló su océano con ellas para que Zarroth nunca contaminara sus aguas puras. Sin embargo, poco podía hacer para ayudar a sus primos que vivían en tierra firme. De todas sus criaturas, las únicas que sobrevivieron en tierra firme fueron las diestras y venenosas serpientes. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, los dioses no pudieron crear criaturas que estuvieran a la altura de las hordas despiadadas y bien organizadas que vagaban por la tierra. Las pieles de los lobos y los exoesqueletos de las arañas no pudieron resistir el acero de las espadas orcas, y por cada troll que caía envenenado, otros dos ocupaban su lugar. Al final, los hijos de los dioses se retiraron a zonas fáciles de defender. Los lobos huyeron a lo más profundo de los bosques, mientras que las arañas se escondieron en las profundidades de las cuevas. Allí continuaban sus luchas, defendiendo sus reinos contra el ataque de los enemigos superiores. Estos pequeños focos de resistencia eran los únicos santuarios en todo el mundo, que se hundía cada vez más en el caos. Y lo peor está aún por llegar, porque los dragones sintieron que había llegado el momento de tomar lo que les pertenecía por derecho. Durante siglos se habían propagado y expandido en silencio, en gran medida desapercibidos por todas las demás criaturas. Pero ahora que Gar-Sark, el primero y más fuerte de todos los de su raza, los envió al mundo, no conocieron ni la moderación ni la piedad.
Los ejércitos de orcos fueron derrotados por las implacables llamas del fuego mágico del dragón, y pronto esa orgullosa aunque bárbara raza, que hasta entonces no había conocido el significado de la palabra derrota, fue conducida al refugio de asentamientos subterráneos. A sus aliados, los poderosos cíclopes, no les fue mejor. Aunque obtuvieron varias victorias notables utilizando sus poderes, armas y armaduras, ellos también tuvieron que ceder ante el poder superior de los temibles dragones. Y así salieron con sus débiles primos los trolls, que llegaron a su exilio subterráneo. Sus orgullosas ciudades, construidas a lo largo de los siglos, fueron incendiadas y sus grandes campamentos se perdieron para siempre. Así, los dragones se habían apoderado del mundo, pero la guerra no había terminado en lo absoluto. Urgit era un dios cruel que se esforzaba por infundir energía maligna en los cuerpos de los muertos, condenándolos a un estado en el que no era ni vida ni muerte. Así, la hora del nacimiento de Urgit marcó el comienzo de la no muerte. Pronto, innumerables muertos vivientes vagaban por el mundo. Después de todo, Tibia todavía estaba cubierta por los innumerables cuerpos de orcos, cíclopes y otras criaturas asesinadas, el legado de muchos años de guerra incesante. Estos cadáveres proporcionan a Urgit el grupo de reclutamiento ideal. Con entusiasmo transformó todos los cadáveres que pudo conseguir en sus espantosos sirvientes. Los dioses observaron con horror cómo el nuevo flageleo devastó su amada creación. Se apresuraron para engendrar a Thoth, el guardián de las almas. Su misión iba a ser guiar con seguridad las almas de los muertos al otro mundo, donde descansarían con seguridad en la paz de un sueño eterno sin sueño. Todas las demás criaturas, que ya estaban debilitadas por sus interminables guerras, pudieron oponer poca resistencia al nuevo enemigo que aumentaba en fuerza con cada pérdida que sufrían. Parecía como si Tibia estuviera condenada para siempre a un mundo habitado por muertos vivientes. Sin embargo, no todos los antiguos fueron erradicados. Los elfos eran criaturas delicadas que pueden manejar arcos e instrumentos musicales con igual habilidad. Los enanos eran una raza robusta de mineros y herreros talentosos. Ambas razas lucharon valientemente, pero ambas tuvieron que ceder ante el poder despiadado de sus enemigos, y solo huyendo a lugares seguros de refugio lograron sobrevivir. Los elfos, después de muchas dificultades, buscaron refugio en las profundidades de los bosques, mientras que los enanos se atrincheraron en sus impenetrables fortalezas en lo profundo de las montañas de Tibia. Allí estas razas esperaron mejores tiempos. Los dioses habían aprendido de sus errores. Su próxima creación debía ser adecuada para la tarea, y los llamaron los humanos. Entonces crearon a Vanor, el guerrero divino. Él fue el primer ser humano, y aunque sus creadores le dieron poderes que ningún otro miembro de su raza podría igualar, ya mostraba características que demostraban claramente que era humano. Hasta el día de hoy es especialmente venerado como un ideal de caballería y valentía por aquellos los que se dedican al arte del combate cuerpo a cuerpo, porque era justo y valiente en la batalla, y su destreza con la espada es legendaria hasta la época. Cuenta la leyenda que los dioses también planearon crear un hermano gemelo para Vanor, y que este gemelo ejercería increíbles poderes mágicos. Sin embargo, se dice que Zarroth robó este prototipo para crear a partir de él el primer señor supremo de los demonios. Cualquiera que sea la verdad, el hecho es de que los humanos habían entrado al mundo de Tibia ya no podía pasarse por alto, porque a pesar de muchas debilidades, era una raza valiente e inteligente, y se adaptaron sorprendentemente bien al mundo sombrío en el que los dioses lo habían arrojado. Comenzaron la lucha contra los no muertos y otras criaturas despreciables que vagaban por la tierra, y pronto las hordas se dieron cuenta de que habían surgido un enemigo nuevo y poderoso. Se libró una batalla feroz y sangrienta, pero Vanor, un líder valiente y astuto, condujo a su pueblo de victoria en victoria. Aún así, esos triunfos a menudo se pagan con grandes sacrificios, y la gran cantidad de enemigos que los humanos tenían que enfrentar era abrumadora. Los dioses hicieron todo lo que pudieron para ayudar a su nueva raza campeona. Human introdujo a la raza en el arte arcano de la magia, y muchos humanos siguieron su vocación para convertirse en poderosos hechiceros. Otros fueron instruidos con Crunor, el señor de los árboles, para aprender sobre los secretos de la vida. Y se convirtieron en druidas y aprendieron cómo curar a aquellos de sus hermanos que fueron heridos en la guerra contra el enemigo implacable. De todos los humanos, fueron ellos quienes aprendieron más sobre los secretos de la vida, y de hecho, algunos de ellos ayudaron a Crunor a crear muchas criaturas que pueblan hoy en Tibia. Pero muchas de sus creaciones pronto fueron aniquiladas en el curso de la cruel lucha, y la guerra siguió y siguió. Anor había establecido una fuerte posición en la tierra y consolidó su gobierno fundando una dinastía.
Se casó con Kirana, la más noble de todas las mujeres, y ella le dio a Lane, quien eventualmente llegó a dominar todas las artes de la lucha a distancia, como el arte arcano de la magia, convirtiéndose así en la primera de las nobles paladines. Hasta el día de hoy, el puesto de líder de todos los paladines solo debe ser ocupado por una mujer, y quienes lo hacen adoptan invariablemente el nombre honorífico de Elaine. Más tarde, Elaine luchó codo a codo con su padre, porque Vanor, que en realidad era un semidios, viviría muchos siglos, pero ni siquiera esto ayudó a cambiar el rumbo. Los guerreros humanos triunfaban siempre que Vanor los lideraba, pero el poderoso campeón humano no podía estar en todas partes, y los ejércitos humanos que iban a la batalla sin él eran vencidos por las hordas oscuras con demasiada frecuencia. Los dioses plantaron una serie de puertas mágicas en Tibia, puertas que pronto fueron conocidas como portales de las almas. A través de estas puertas llegó al mundo un fluido constante de héroes, guerreros, humanos astutos y valientes. Con ayuda de estos campeones, las hordas abominables fueron rechazadas lenta pero seguramente. Por fin parecía que la orden se restablecería. Frente al poder abrumador de los ejércitos humanos, las antiguas razas hicieron lo que durante años había sido impensable: firmaron una tregua. Dragones, orcos, muertos vivientes y todas otras razas que habían luchado entre sí durante tanto tiempo, de repente dejaron de atacarse entre sí y se concentraron en su guerra contra la raza humana. Los ejércitos humanos decidieron retirarse a ciudades fortificadas para comenzar la guerra. Por primera vez en la historia registrada, los enemigos de los humanos no corrieron tras ellos para emprender la lucha. Los humanos han aprovechado bien esta oportunidad, bajo la sabia guía de los reyes tailandeses, que eran descendientes directos de Vanor. La raza está viviendo una época dorada. Las artes y las ciencias prosperan y se han fundado muchas ciudades. Sin duda, la expansión de los humanos se ha topado con una feroz resistencia. Los intrépidos héroes que vienen de los portales de las almas están muy ocupados luchando contra la constante amenaza de los demonios. Pero hasta ahora la paz ha durado y bajo su protección la raza humana finalmente ha afirmado como la especie dominante en Tibia. Sin embargo, hay señales que esta gran era podría llegar a su fin, porque los viejos enemigos nunca han sido vencidos y ahora parece que están cada vez más inquietos. Los feroces orcos se están agitando una vez más, atacando asentamientos humanos y a veces incluso ciudades importantes en ataques feroces y bien coordinados. Los no muertos han comenzado nuevamente a caminar por la tierra, infundiendo miedo en los corazones de los vivos. Incluso hay informes desconcertados de que los temibles dragones que han permanecido dormidos durante siglos están abandonando sus guaridas para cazar. Lo peor de todo es que los humanos, esa curiosa raza, han comenzado a pelearse entre sí y más de una vez las tensiones han desembocado en conflictos armados. Con el tiempo, algunos humanos renunciaron al gobierno de los reyes tailandeses y fundaron sus propias ciudades e imperios. Esta es otra de las estrategias de Sarroth. Es bien sabido que sus secuaces más diabólicos, los espantosos demonios, acechan en las sombras, esperando el momento oportuno. Quién sabe, tal vez en Tibia está al borde de otra guerra catastrófica y un nuevo crepúsculo caiga sobre el mundo. Solo el destino sabe lo que le depara el futuro a Tibia. Esperemos y recemos para que toda la unidad de humanos no se rompa justo cuando más se necesita. Espero y les haya gustado este video. Tibia siempre ha sido de mis videojuegos favoritos y qué mejor que rendirle homenaje haciéndole un video de su historia. Si te gustó, dale like para que YouTube me recomiende y poder hacer más contenido de este tipo. Gracias, les mando un fuerte abrazo y los quiero.